Hoy en Ciencia y Patrimonio hablaremos del patrimonio arqueológico en Canarias. Para ello estamos en el yacimiento del Tendal, en la isla de La Palma, uno de los yacimientos emblemáticos para entender no solo la ocupación, el poblamiento de la isla de La Palma, el poblamiento aborigen de la isla de La Palma, sino también el desarrollo en la ocupación aborigen de esta isla. Para ello entrevistaremos a dos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la doctora Amelia Rodríguez, que estuvo desde el comienzo de las intervenciones arqueológicas en este emblemático yacimiento, y al doctor Jonathan Santana, que es de esas nuevas generaciones que se han ido incorporando a la investigación arqueológica en Canarias. Llevo viniendo a este yacimiento del Tendal desde 1981, cuando yo era una alumna de primero de carrera de Geografía e Historia. Precisamente las personas que iniciaron este proyecto de investigación fueron Juan Francisco Navarro, que en aquellos momentos era mi profesor, y Ernesto Martín, que estaba realizando su tesis doctoral sobre la arqueología de la isla de La Palma, y en esos trabajos de prospección para descubrir el territorio, pues encontraron este yacimiento y vieron que tenía muchas posibilidades para conocer el pasado indígena de esta isla de La Palma. Este yacimiento pues está ubicado en un gran tubo volcánico que va paralelo al barranco de San Juan, y tiene una ubicación tan perfecta que no solo los aguaritas lo eligieron para vivir, sino, como puede verse en esta zona, después de la conquista y hasta los años 70 del siglo XX, siguió viviendo gente aquí, porque es un lugar donde da el sol todo el año, está el resguardo de la lluvia, tiene una temperatura muy agradable, y todas esas características, junto a su ubicación cerca de pastos, de zonas de cultivo, de la costa, pues lo hacían un lugar ideal para vivir. Todas esas, digamos, características hicieron que fuera un lugar elegido por los aguaritas desde las fechas que nos constan como más antiguas del poblamiento de La Palma, allá por el siglo III después de Cristo, hasta más o menos el siglo XI-XII, en donde por algunas circunstancias hemos perdido los estratos, los niveles de la última ocupación de este yacimiento, bien porque hayan desaparecido debido precisamente a estas instalaciones, digamos, posteriores, o bien porque realmente las personas que vivían aquí decidieron marcharse. Como he dicho, el trabajo de campo, las primeras excavaciones empezaron en el año 1981 y después se desarrollaron otras 5 campañas más en 1983, 85, 86 y 87. En ellas trabajamos en 2 zonas de la cueva. Primero yo era una aprendiza y sobre todo en los 2 últimos años ya colaboraba activamente con el equipo de investigación, de tal manera que después hice mi tesis doctoral junto con otras colegas y chicos y chicas que más o menos nos educamos a la vez, y cada uno eligió un tema de investigación diferente donde siempre entraban materiales del yacimiento del Tendal. ¿Por qué? Porque en toda esa secuencia de la que yo he hablado, entre 8 y 10 siglos de ocupación
indígena, pues se podían averiguar muchas cosas de cómo fueron adaptándose al territorio, qué cosas cambiaron en su tecnología, en la selección de las materias primas que podían usar para fabricar sus instrumentos, incluso en sus gustos estéticos, lo que se puede ver, por ejemplo, en cómo va cambiando la decoración en los recipientes de cerámica o cómo van cambiando los elementos de adorno, que no son los mismos al principio que en esos momentos finales. Y todo eso, evidentemente, pues resultaba muy interesante y no es que fuera novedoso, porque en La Palma tiene otros yacimientos también con estratigrafías importantes, pero este fue el primer lugar donde se excavó lo suficientemente en extensión para comprender esos fenómenos. Porque no solo pudimos ver esas evoluciones en el tiempo, sino que encontrábamos pues sus hogueras alrededor de las que se reunían para cocinar o hacer otras cosas. Encontrábamos agujeros que marcaban hileras de postes para separar los espacios. Es decir, que realmente nos podíamos imaginar cómo concebían el espacio dentro de la cueva y lo que significaba eso pues en sus actividades domésticas o artesanales. Una cuestión importante es que en los años 80 no disponíamos de muchas metodologías, de muchas disciplinas que ahora sí que se pueden aplicar al estudio de los yacimientos arqueológicos. Y por eso, pues ya en pleno siglo XXI, casi 40 años después de aquellas primeras excavaciones, un equipo que en principio ha estado liderado por Juan Francisco Navarro como el primero, pero al que nos hemos unido varios miembros de la Universidad de Las Palmas, sobre todo Jonathan Santana, que conocerán ustedes ahora, y gracias a un proyecto europeo que se le ha concedido, pues hemos vuelto al Tendal para poder realizar esos estudios que en aquellos momentos casi eran un sueño o incluso ni nos imaginábamos que pudieran desarrollarse. El propósito de nuestras intervenciones en el yacimiento del Tendal es de intentar recuperar toda la información arqueológica que todavía este yacimiento dispone. Hay que tener en cuenta que el Tendal fue ocupado por los antiguos palmeros durante aproximadamente 900 años. Esto significa que es uno de los yacimientos que más tiempo fue ocupado durante el periodo aborigen. Además, el Tendal tiene una preservación de los restos arqueológicos que nos permite recuperar una gran cantidad de restos arqueológicos que en otros casos no siempre es posible. Y estos restos, como están muy bien preservados, podemos hacer una serie de analíticas que no siempre es posible. Por ejemplo, ADN en los restos animales para saber de dónde venían, qué diferencias había con respecto a los animales de otras islas, etc. También encontramos muchas evidencias de restos vegetales que nos permiten entender cómo era la vegetación de la zona en la época de los aborígenes, qué plantas recolectaban de esa naturaleza para consumir como alimento, pero también, por ejemplo, para hacer sus fuegos, para hacer sus herramientas, sus lugares de habitación, y también de las plantas que ellos trajeron desde África y plantaron aquí para poder sobrevivir en unas islas donde no hay muchos recursos alimenticios. Esos 900 años de historia del Tendal nos permite además ver cómo cambiaron los aborígenes a lo largo del tiempo. Podemos trabajar en los niveles inferiores, los que están más profundos dentro de la tierra, y ver cómo eran los primeros momentos en la isla de La Palma cuando los aborígenes llegaron. Pero también podemos ver cómo van cambiando los aborígenes a medida que llevan más tiempo viviendo en las islas y a medida que nuevos desafíos se les presentan. Por ejemplo, el deterioro medioambiental como consecuencia de un territorio que no había sido vivido o no había sido utilizado por el ser humano hasta que llega esta gente que empieza a transformar en su beneficio. Yo soy el director de un proyecto europeo, DISOCAN, y uno de los objetivos que tenemos
es precisamente observar o estudiar cómo fue ese proceso, esos cambios, esa historia detrás de la ocupación aborigen de las Islas Canarias. El Tendal sabemos que es uno de los yacimientos con mayor potencial arqueológico que existe en Canarias. Y en parte lo sabemos porque en los años 80 pues el equipo de los profesores Juan Francisco Navarro y Ernesto Martín, junto con su equipo, pues hicieron muchísimas investigaciones que permitieron conocer pues, muchos aspectos de la vida de los antiguos palmeros. Por ejemplo, qué tipo de herramientas utilizaban, los peces que ellos pescaban y que utilizaban como alimento, las plantas que utilizaban como alimento también, cómo se organizaban en el espacio doméstico, etc. Es decir, una serie de cuestiones que nos ha permitido tener una visión pues muy importante de cómo era el mundo aborigen. Sin embargo, en los años 80 pues no existían las técnicas y métodos que existen en la actualidad. Y uno de los objetivos que tenemos pues, es utilizar todo ese bagaje acumulado por todos los investigadores que han trabajado hasta ahora, integrarlo con el propio yacimiento, con las evidencias que todavía quedan e intentar aplicar pues, nuevas técnicas, nuevos métodos para corroborar si digamos que las interpretaciones que ellos hicieron pues se pueden confirmar o no, o si podemos incluso desarrollar pues, nuevas cuestiones, nuevos planteamientos, etc. Además también esta intervención pues, se produce en un momento adecuado porque también estamos viviendo un cambio generacional. Pues algunos profesores que estuvieron aquí pues, ya están en proceso de jubilación, ya se han jubilado, y algunos pues, todavía están al pie del cañón y algunos como yo pues, estamos empezando. Entonces aquí en estas nuevas intervenciones pues, se da esa unión entre pues, digamos que los pioneros, la gente que todavía está al pie del cañón y los que estamos empezando. Entonces pues, vamos a poder pues, explotar digamos, todo el conocimiento que tenían pues, esos investigadores y poder dialogar con ellos y poder pues, crear o seguir produciendo pues, conocimiento histórico sobre estas poblaciones.